Y me gustaría también preguntarte un eterno debate que hay siempre, ¿no? Y es que, bueno, el eterno debate, ¿no? Soberanía de Ucrania o seguridad de Rusia, ¿no? Porque uno también se podría decir, ¿no? Ucrania es un país soberano y tiene derecho a estar en la organización que quiera por una decisión soberana, etcétera, etcétera. Yo tengo mi opinión, pero lógicamente quiero escuchar la tuya, Adrián. Así que, ¿qué nos puedes comentar sobre ese eterno debate? Sí, supongo que te refieres a soberanía de Ucrania en cuanto a su libre adhesión a la OTAN en concreto, ¿no? Y que era un tema que se ha debatido mucho, sobre todo al comienzo de la guerra, ¿no? Y cuando todavía no había estallado, etcétera. Bueno, hombre, yo creo que eso tiene un segundo aspecto. Es decir, por una cosa es que Ucrania pueda solicitar y otra cosa es que hay otra organización que decide admitirle o no, o decide no admitirle, claro. Pedir siempre puede ser libre, pero lo que había en el fondo de ese debate no era tanto el que Ucrania pudiese pedir, sino el derecho que tenía la OTAN a dar otro paso para acercarse ya y ponerse en la frontera de Rusia, ¿no? Y no se trata tanto ya de una cuestión jurídica, sino de una cuestión evidentemente estratégica, ¿no? Es decir, en un contexto estamos hablando de grandes potencias, de potencias nucleares, potencias cada vez más amenazantes, con una repetida advertencia por parte de Rusia casi durante 20 años de los riesgos que esto podía significar. Entonces, creo que evidentemente en ese debate la cuestión no es el que un país como Ucrania tenga o no tenga derecho, es decir, sino que procede, es o no lógico, es o no admisible que la OTAN dé el paso de acercarse hasta la frontera de Rusia, ¿no? Yo creo que ese punto había que centrarlo en esos términos, ¿no? Entiendo que eso es a lo que te refieres, ¿no? Sí. Desde luego que sí, ese era el término justo. Y yo también me gustaría añadir, porque yo sobre estas cosas reflexiono mucho, que, hombre, tú serás soberano en decidir algunas cuestiones que afecten al ordenamiento interno y a las decisiones de un país, ¿no? Sobre la llevanza de un país. Pero lógicamente esas decisiones no pueden poner en riesgo al vecino. Yo pongo un ejemplo. Tú por tu territorio puede pasar un río, puede ser el Nilo mismamente, ¿no? Y puede pasar por tu territorio el Nilo. Pero ojo, si tú cortas el Nilo al origen, Egipto te puede decir, oye, que me estás cortando un río, será una decisión que tú tomas en tu país y demás, pero es que está poniendo en riesgo la seguridad alimenticia de mi población estratégica, etcétera, etcétera. Y aunque tú estés cortando un río, el Nilo, cuando pasa por tu territorio, pero me está afectando a mí. Yo, el principio de la soberanía lo entiendo, pero siempre y cuando no afecte a la seguridad del vecino. Yo he puesto el ejemplo del río porque es uno de los que yo he pensado hoy, pero también podemos hablar de hacer vertidos tóxicos en un mar que comparten varios países. Mire usted a lo mejor tiene decisión en una decisión soberana, se ha tomado por el Parlamento, echar residuos tóxicos en un mar, pero es que yo también tengo compartido ese mar y yo no voy a dejar Claro, que usted... claro. Es que eso es lo que quiero decir, que la soberanía sí, pero la protección que tienen que también, las relaciones de poder entre los países, también hay que respetarlas, ¿no? Es lo que digo yo en ese debate, ¿no? Etiopía, por Claro. ejemplo. Claro. Fíjate, nosotros más de una vez, comentando, analizando este tema con algún interlocutor político del País Vasco en concreto, hemos hecho referencia a que aquí hay un debate que para nosotros, para los vascos en concreto, puede ser interesante, ¿no? Es decir, hasta qué punto un país, digamos, pensando en sus propios intereses, en su sensibilidad, vamos a decir, territorial, nacional, nacionalista, ¿no? Si se olvida de otras cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede estar buscando la ruina para sí mismo? ¿No? ¿Por qué? Pues porque, claro, si un país, como el caso de Ucrania, pero le puede pasar a cualquier territorio, ¿no? Solo pensando, digamos, en su emotividad nacional, en su emotividad nacionalista, no se da cuenta de hasta qué punto esas emotividades pueden ser utilizadas y manipuladas, como es evidente en el caso de Ucrania, contra otro territorio, ¿no? Pues eso puede tener consecuencias gravísimas para tu propio territorio, ¿no? Es decir, los países pequeños que tienen grandes enemigos al lado, es muy fácil que para hacer frente a esa enemistad se alíen
con cualquiera, ¿no? Y esto lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, con el caso de los kurdos, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, pero tienen que ser conscientes y ser muy prudentes en ese tipo de decisiones, teniendo en cuenta que en la medida en que estén generando un daño o una amenaza a alguien, supuestamente defendiendo sus propios intereses, pues están incurriendo en unos riesgos estratégicos que en el caso de Ucrania, pues van a ser evidentemente un desastre para su propio país. Claro. Bueno, pues no puedo nada más que coincidir en ese pensamiento y me gustaría también seguir ahondando porque yo estoy en los debates que se plantean también muchas veces y me gustaría preguntarte, ¿no? Alguno podría pensar, bueno, es que la OTAN no se extendió hacia el este, sino que el este se extendió hacia la OTAN, ¿no? Es decir, como que hay ese querer por los países del este acercarse más a Occidente, ¿no? Y a mí me gustaría que tú nos comentaras cómo son esas influencias que Occidente puede o no hacer sobre esos países del este para atraerlos a su influencia. ¿Existe o no existe? ¿Son decisiones de acercarse hacia Occidente, perdón, libre, voluntaria? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Cómo funciona esa guerra proxy, ¿no?, que se llama comúnmente? Sí, vamos a ver, yo creo que hay que distinguir casos, porque no es lo mismo lo que ha sucedido en unos países y en otros, y también etapas. Es decir, seguramente a partir de la caída de la Unión Soviética hay una situación en todos esos países o de mitificación o de una gran, extraordinaria valoración de lo positivo de Occidente. Entonces ven a Occidente como un ámbito pues, fundamentalmente más desarrollado. Y entonces hay una apuesta casi natural por acercarse a Occidente, ¿no? Entonces, decir, bueno, pues superamos el régimen anterior y superar el régimen anterior es acercarse a Occidente. Hacen casi una equiparación de estos dos conceptos. Ahora, hemos visto que con el paso del tiempo, este sentimiento se ha ido amortiguando de forma muy clara en muchos de esos países del este de Europa. Por un lado, han tenido algunos un desarrollo importante y Europa, Occidente, ha ido perdiendo prestigio en el mundo de forma progresiva, ¿no? Y vemos que eso ha sucedido en el este de Europa, como ha sucedido también, por ejemplo, en Turquía, ¿no? Para todos esos países, el aspirar a entrar en la Unión Europea era casi, pues bueno, un sine qua non de su futuro, ¿no? Y sin embargo, eso lo han ido o por razones culturales, hemos visto, o por razones socioeconómicas, por estrategias económicas distintas. Hemos visto cómo en el este de Europa ha ido surgiendo, por ejemplo, lo que se llamó el eje de Visegrado, que es una serie de países del este que empezaban a ver cada vez más lejos de las estrategias de Europa Occidental, de la cultura de Europa Occidental, de estas culturas posmodernas en las que nos hemos introducido en Europa Occidental en los últimos 20, 30 años. Y a ellos que partían quizás de culturas muy distintas, creadas en los tiempos de la Unión Soviética, en buena parte, pues todo eso se les ha hecho de alguna forma inadmisible, ¿no? Y entonces se veía un alejamiento muy claro, cultural, también en estrategias económicas, etcétera, ¿no? Esto se ha roto muy claramente, esas barreras también se han roto a partir del año 2022. Y entonces, con el estallido del año 2022, hay países que se han mantenido alejados o incluso siguen mirando hacia el este, y igual más que antes, ¿no? Como Hungría, por ejemplo, ¿no? Y otros como Hungría, pero podemos hablar también dentro de esa dinámica o de Turquía o de Serbia, que han hecho claramente, se están posicionando hacia el bando de Rusia, por decirlo de alguna forma, mientras que otros, ahora ya por razones geopolíticas, que se habían situado de una forma muy enfrentada a Occidente, ahora hacen por razones geopolíticas la apuesta contraria y se vuelven fervientemente pro-occidentales, como el caso de Polonia sería un extremo, ¿no? Pero bueno, o sea que ha habido momentos muy distintos en esta dinámica, ¿no? O sea que no se puede, difícilmente se puede hacer una valoración general y además esto va a seguir cambiando en el tiempo. Porque lo que ha sucedido en 2022, nosotros solemos comentar que lo que ya hemos explicado, que este enfrentamiento, este choque geopolítico entre Occidente, entre la OTAN y Rusia, era previsible. Esto, de una forma u otra, se sabía que era lógico que estallase en algún momento.
Pero lo que no podíamos prever, nosotros por lo menos no lo previmos en ningún momento, es que a la vez que se produce ese choque, el mundo se dividiera en dos, como se ha dividido. Estábamos hablando muchas veces de un posible avance hacia un mundo multipolar y de pronto nos hemos encontrado con que alrededor de la dinámica que se ha creado con las sanciones contra Rusia, nos hemos encontrado con un mundo bipolar. Es decir, todos los países se han visto obligados a posicionarse y nos hemos encontrado con que la práctica totalidad de los países emergentes, pero también de los países en desarrollo, se han posicionado rápidamente con el mundo emergente, con Rusia y con China, por decirlo de alguna forma. Y esto ha sido para nosotros una sorpresa impresionante. Este vuelco de la práctica totalidad de esos países hacia los BRICS, hacia este BRICS Plus, con una lluvia de adhesiones pues eso, de África, de Latinoamérica, de prácticamente toda Asia, eso ha sido una sorpresa estratégica impresionante. Decía, volviendo a lo anterior, que va a incidir también necesariamente en Europa. Y esto va a llevar también a reposicionamientos, pero seguramente no solo en Europa del Este, también probablemente en Europa del Sur. Y vamos a ver, porque es muy difícil en este momento, con las tensiones que existen de tipo económico, político y tal, saber qué es lo que realmente piensan cada uno de los líderes políticos en Europa frente a unas tensiones económicas y políticas impresionantes, pero que están siendo soterradas en buena parte en Occidente, ¿no? Bueno, pues yo como siempre encantado con esos análisis.